Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al curso de Gestión de Sistemas de Producción. Hoy lo que vamos a analizar es cómo crear y gestionar flujos Conwip y DBR. Ya vimos en la lección anterior lo que era push y lo que era pull. En este caso vamos a analizar lo que son unas variantes, ¿sí? Unas variantes de esos dos sistemas de regulación que se pueden llegar a adaptar de una forma mucho más sencilla y eficiente a lo que es una línea de producción en la práctica real, ¿sí? Vamos a trabajar para eliminar el material inservible. Eso quedó súper claro, me parece, en la lección anterior, que uno de los parámetros que nosotros tenemos que mantener sistemáticamente en la cabeza para trabajar es el hecho de que tenemos que eliminar desperdicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde radica la principal fuente de eficiencia de los sistemas de trabajo, en la eliminación de todo aquello que no agrega valor y agrega complicaciones al resultado que realmente se quiere lograr, ¿sí? Entonces, por material inservible entendemos todo aquello que no forma parte de la cantidad mínima de equipamiento, materiales, piezas, espacio y el tiempo del empleado necesario para añadir valor al producto, ¿sí? Así como lo definió Soichiro Toyoda justamente en la empresa fabricante automotriz japonesa Toyota. Con lo cual tenemos que buscar eliminar todo lo que no agrega valor al producto, ¿sí? Un organismo Lean, ¿sí? Un organismo dentro de lo que es la filosofía Lean, es aquel que no tiene ni más ni menos de lo que necesita para funcionar, ¿sí? Entonces, la eliminación de desperdicios en el flujo de información y material debe ser el eje del trabajo para las mejoras. Muy bien, comenzamos entonces analizando lo que es una línea Conwip, ¿sí? Estas, ¿sí? Las líneas Conwip establecen un límite al WIP y no permiten que se liberen trabajos cuando éste está sobre o en el límite. Es por esta razón que este protocolo de trabajo recibe el nombre de WIP constante o Conwip, ¿sí? Constant WIP. Entonces, hasta que no se termina un trabajo, no se deja que se inicie uno nuevo, básicamente. La mecánica de trabajo entonces consiste en que cada vez que un trabajo abandona la línea, se envía la información al principio de la línea autorizando un nuevo trabajo. Esto supone dos cosas. Que la línea de producción consiste en una ruta única por la cual fluyen todas las partes y que los trabajos son idénticos, por lo que el WIP puede medirse en unidades, ¿sí? Hay muchos sistemas de trabajo que cumplen con esto, en los cuales se tiene una única ruta o por lo menos porciones, ¿sí? Porciones de líneas de trabajo que cumplen con estas condiciones, en los que se produce un grupo de piezas, un grupo de productos que pueden ser fácilmente identificables y tienen una porción de ruta única por la cual todas estas partes fluyen de forma igual. Entonces, tenemos lo que es nuestra línea de producción con una determinada cantidad de estaciones por dentro. El material fluye hacia adelante como si fuese un sistema push, pero el WIP está limitado como si fuese un sistema pull, ya que la información sigue yendo hacia atrás, pero en este caso sin pasar por todas las estaciones, sino de que va de fin a principio de la línea, autorizando que se inicie un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, al establecer un límite deliberado sobre el inventario y trabajar de manera endógena, es que se encuentra dentro de la categoría de trabajo pull. ¿Qué quiere decir esto? El sistema se va retroalimentando a sí mismo sobre cuándo debería volver a liberar una orden de producción adentro de la línea para poder mantener el WIP constante, ¿sí? Cumple entonces con los requerimientos de un sistema pull, que es que
solamente se ejecuta una autorización, ¿sí? Solamente se autoriza la ejecución de una determinada acción, en este caso liberar una orden de trabajo, dado un determinado estado del sistema. ¿Cuál es el estado del sistema que autoriza? Que el WIP baja porque sale una orden, entonces tenemos que volver a subirlo para que se mantenga constante en lo que nosotros calculamos y definimos. La limitación sobre el inventario, ¿sí? La limitación sobre el inventario es uno de los mayores beneficios que tiene este tipo de trabajo, pero a la vez también uno de los mayores riesgos que se corren, porque el inventario sabemos que cumple una gran cantidad de funciones dentro del sistema, ¿sí? Con lo cual no tenemos que bajar los inventarios porque sí, sino de que tiene que ser una consecuencia que se dé de forma prácticamente natural dentro de lo que es una toma de decisión y que permita mantener las medidas de performance de la línea y del sistema de trabajo, ¿sí? Por ley de Little, sabemos que el throughput es igual al WIP sobre el tiempo de flujo, ¿sí? Por lo tanto, un mismo throughput puede alcanzarse con diferentes proporciones de estos dos valores. Y ahí es donde está la diferencia de lo que es la variabilidad, los costos y las medidas reales de performance que tiene un sistema de producción. Sin embargo, no podemos bajar el WIP más allá del WIP crítico, ya que perderíamos throughput en la línea, ¿sí? Recordemos que el WIP crítico es el WIP bajo el cual se tiene la menor cantidad de tiempo de flujo asociado a el mayor throughput que puede llegar a conseguir una línea de trabajo, ¿sí? Es esa cantidad de material que nos permite funcionar con esos niveles de performance. Por lo tanto, para inventarios en la línea por debajo del WIP crítico, la línea automáticamente va a perder performance. Y esto implica también, primero que nada, nuevamente que el stock cero no existe y además que la baja del inventario de la línea también tiene un límite sobre cuando terminamos realmente afectando las medidas de performance, ¿sí? Más allá de los términos estrictamente teóricos, lo que nosotros tenemos que saber es que si bajamos el inventario a un determinado nivel o de un determinado nivel, puede ser que estemos castigando las medidas de performance de nuestro sistema de producción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de calcular bien cómo van a ser nuestras mejoras, calcular bien qué es lo que vamos a estar modificando para evitar afectar las medidas de performance de nuestra línea de producción o de nuestro sistema de trabajo, ¿sí? Este WIP crítico que hablamos recién funciona como un límite teórico. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de cada línea existe variabilidad en cada proceso y en cada flujo. Fíjense que el gráfico que aparece acá no es casualidad, porque el inventario, una de las principales funciones del inventario es el hecho de que podamos, entre comillas, operar en contextos de variabilidad, porque este inventario sale a suplir todo lo que normalmente nos llevaría a que las cosas salieran mal. Además de lo que es la variabilidad propia, hay pérdidas en disponibilidad, eficiencia y calidad que generan una pérdida en lo que es la capacidad del sistema, ¿sí? Entonces, en una línea de producción, el inventario en la línea sirve para suplir todas estas deficiencias y evitar que el flujo de trabajo se interrumpa, ¿sí? Es lo que permite que cuando algo sale mal, el trabajo no se le tenga que interrumpir. Por lo que si nosotros mantenemos una cantidad de inventario en línea, asumiendo de que nada va a salir mal, eso mal va a pasar, porque ocurre en todos lados por la propia variabilidad, y ya sea por variabilidad natural o por pérdida de disponibilidad, eficiencia y calidad, se va a romper el flujo de trabajo en los sistemas de producción. Y eso es el rol que cumple normalmente el inventario en la línea. Suple todos esos problemas que tienen todos los sistemas de trabajo y todos los sistemas de producción. Sobre todo cuando estamos hablando de que ocurre en un cuello de botella, ya que perder un minuto en un cuello de botella es perder un minuto en toda la línea de producción, en todo el sistema de producción, y eso no se vuelve a recuperar jamás. Por lo tanto, la reducción del inventario es un beneficio de las líneas eficientes,
¿sí? Siendo necesarias múltiples iteraciones para mejorar la performance y disminuir el inventario en la línea hacia el WIP crítico, ¿sí? Así es como tenemos que arrancar a formular los objetivos, teniendo que trabajar sobre la variabilidad y sobre las pérdidas de disponibilidad, eficiencia y calidad, que es lo que hoy por hoy no nos puede llegar a permitir bajar el inventario. Son todas esas piedras que se ven ahí en la imagen que no nos permitirían a nosotros bajar el agua, que sería el equivalente de los niveles de inventario en la línea que tapan todos los problemas que realmente tenemos. Con lo cual, no podemos bajar el inventario más allá de lo que nuestra variabilidad efectivamente lo permite. Entonces, para poder bajar el inventario, primero que nada tenemos que trabajar sobre lo que es los niveles de variabilidad en el sistema. Entonces, la reducción de inventarios, ¿sí? Lograr la reducción de inventarios es un beneficio tanto para la línea como un beneficio global para la empresa, ya que esto genera menores costos en capital inmovilizado, menores costos del movimiento de materiales, menores desperdicios en todas sus categorías, menor necesidad de recursos, menores tiempos de flujo, también porque teniendo menos material en la línea, una nueva orden va a recorrer mucho menos, ¿sí? Va a someterse a muchos menos demoras y muchos menos desperdicios en la línea, va a tener menores tiempos de flujo. Y los ciclos de recuperación del dinero van a ser mucho más rápidos teniendo menos inventario. Esto quiere decir de que dinero que se invierte, dinero que antes vuelve con su rentabilidad asociada. Con lo cual, lo que la empresa invierte en inventario, como les decía recién, vuelve más rápido en forma de rentabilidad. Ahora, vamos a comparar lo que es una línea con WIP con una línea push, ¿sí? Una línea con WIP, al igual que el sistema pull, se centra en el WIP en lugar del throughput, ¿sí? Para un nivel dado de throughput, en lo que respecta a la eficiencia, un sistema push va a tener más WIP y menos tiempo de flujo que un sistema con WIP equivalente. Lo mismo que ocurría con un sistema pull, ¿sí? Y en último lugar, un sistema con WIP es más robusto a errores en el nivel de WIP que un sistema push puro a errores en la tasa de liberación de trabajos. ¿Qué quiere decir esto? De que el con WIP tiene mucha mejor tasa de absorción de problemas o de errores de cálculo, ¿sí? Es más fácil trabajar y estimar sobre lo que es el WIP que trabajar con una determinada tasa de producción esperada. Esto nos permite que el sistema sea más robusto y sea más confiable a la hora de poder operar. Con lo cual, los beneficios de la línea con WIP no vienen de la línea en sí, sino su criterio de trabajo pool. Esta es una de las variantes de trabajo pool que les hablaba en la lección anterior, ya que cumple con el requerimiento de la limitación sobre el inventario en la línea, ¿sí? Y ahora, la comparación respecto de lo que es del ConWIP contra el Kanban. Ambos son sistemas pool, ¿sí? Fíjense acá la diferencia con las tarjetas. En una línea ConWIP, la tarjeta Kanban, ¿sí? O la tarjeta de autorización, se calcula para la línea y autoriza el trabajo dentro de una lista de órdenes y mantiene tiempos de flujo bajos gracias al bajo WIP, por lo cual los tiempos de entrega a las siguientes estaciones siguen siendo bajos. Y un sistema Kanban hay que calcular las tarjetas para cada estación y para cada una de las partes y se trabaja con un make to stock puro en cada estación, por lo que el tiempo de entrega a la siguiente es 0, ¿sí? Todas tienen stock, su stock calculado. Hay que tener en cuenta también ese tipo de diferencia. Y el ConWIP tiene también la particularidad y la ventaja de que funciona mucho mejor con diferentes tipos de mix de producción, ya que el cuello de botella tiende a acomodarse naturalmente. El Kanban, sin embargo, es solamente aplicable en los ambientes de manufactura repetitiva, ya que cualquier variante lo destruye, cualquier variante lo saca de parámetros y debería tener que volver a recalcularse todo para cada uno de los diferentes tipos de configuraciones de trabajo. En este caso, el ConWIP es mucho más flexible a poder adaptarse a ese tipo de casos. Y en lo que es las personas, el sistema opera push en todas las estaciones.
Un CONWIP, ¿sí? Ustedes vieron en el grafiquito de cómo era la información de los materiales en el CONWIP. La información solamente viaja de principio a fin y luego adentro el comportamiento es push. Sí, así como lo escuchan. El comportamiento dentro de una línea CONWIP que respeta los criterios de un pool, adentro trabaja push. Con lo cual el ritmo es menos estresante al poder recibir y poder procesar y tener que tener en cuenta muchas menos cosas a la hora de poder trabajar. Representa una menor carga mental para los operarios y a la vez conseguimos los beneficios de un sistema pool. El Kanban, por otro lado, es un sistema de alto estrés al tener que manipular muchas tarjetas y disparadores de trabajo. Pero hay mucha más comunicación, ¿sí? Hay mucha más comunicación, lo que favorece que es una detección temprana de errores, que los operarios conozcan en profundidad lo que están haciendo y sus puestos de trabajo, y las inspecciones respecto de lo que es la calidad y el funcionamiento efectivo del sistema. Luego de analizar lo que es la línea CONWIP, encontramos lo que se conoce como línea DBR, o mejor dicho, Drum Bus Rope, ¿sí? Tiene su nombre porque esta línea se comporta al paso de su cuello de botella. Contrario a lo que uno tradicionalmente le podrían llegar a haber enseñado o leído o creído, los cuellos de botella, primero que nada, ni son malos y segundo, tampoco se pueden eliminar. ¿Sí? Ninguna de las dos, ni son algo malo ni es algo que se pueda llegar a eliminar. Nunca vamos a poder eliminar todos los cuellos de botella. Por un lado, solamente representan límites del sistema que tenemos que trabajar para poder mejorar. ¿Sí? Son limitaciones que tenemos hoy por hoy que podemos trabajar para mejorarlas. Y por otro lado, el problema es no saber cuál es el cuello de botella de la línea, ya que una vez que lo identificamos, lo podemos hacer trabajar para nosotros, porque nos va a permitir hacer muy buenas programaciones de la producción y muy buenos ciclos de mejora continua para poder elevar la performance de nuestras líneas. Y como les decía recién, nunca vamos a poder eliminar todos los cuellos de botella, ya que cuando se mejora en un lado, aparece un nuevo límite en otro lado. Ahora, vamos a ver cómo la línea DBR se centraliza sobre la performance del cuello de botella, ¿sí? Tenemos nuestra línea de producción y en el tercer lugar, en la tercera estación, encontramos lo que es el cuello de botella, ¿sí? Entonces, ¿cómo fluyen la información y materiales? La información va a estar regulada por el cuello de botella. Este es el que va a dictar qué se tiene que producir, cuándo se tiene que producir y en qué cantidad se tiene que producir sobre la información que llegue a él desde el punto final de inventario para poder reponer. Entonces, el ritmo propio del cuello de botella es lo que va a darle el ritmo al resto del sistema para poder mantenerlo siempre trabajando conforme a lo que se tiene que hacer. Entonces, el funcionamiento de la línea consiste en identificar el cuello de botella, estudiarlo, identificar el throughput del cuello de botella, cuáles son sus pérdidas de capacidad, cuál es su variabilidad y su utilización, para luego someter a toda la línea, a todo el sistema, al ritmo que pueda marcar el cuello de botella. Se balancean entonces las utilizaciones y el flujo de línea de producción para asegurar que la utilización del cuello de botella se mantenga lo más cerca del 100% posible, ya que la tasa de producción del cuello de botella va a ser la tasa de producción de la línea entera. Y en la práctica, el cuello de botella recibe las órdenes de producción e información de necesidad y eso luego viaja al inicio de la línea de producción. Este material entonces fluye de principio a fin según un criterio push, aunque no puro, ya que las utilizaciones se encuentran reguladas para minimizar los excesos de inventario. ¿Sí? Tenemos nuestra estación de trabajo, la tercera es el cuello de botella. La información va a viajar desde el punto final de stock hacia el cuello de botella, haciendo que éste regule toda la producción y el resto se ajuste a sus ritmos de producción, ¿sí? Recordemos que un cuello de botella es la estación con menor capacidad y menor utilización en el largo y mayor utilización, perdón, menor capacidad y mayor utilización en el largo plazo, con lo cual es la que marca el techo de lo que una línea de producción puede hacer. Ninguna otra estación
debería producir mayores cantidades que el cuello de botella, porque eso genera un desperdicio y eso genera una acumulación de materiales que esta estación, ¿sí?, que el cuello de botella jamás va a lograr procesar porque su tasa productiva es menor que la del resto. Entonces, regulando para poder hacer la mayor utilización posible del cuello de botella, y el resto se someten a esto, la utilización de esta estación va a ser aproximadamente al 100%. No va a ser igual porque no podemos hablar de totales, pero sí nosotros tenemos que trabajar para que las pérdidas de tiempo en el cuello de botella sean las mínimas posibles. Entonces, mientras que la utilización del cuello de botella es aproximadamente un 100%, el resto de las utilizaciones se tienen que regular en base a esto para no generar sobrestock. ¿Por qué la del resto va a ser menor al 100%? Y porque todo el resto de las estaciones, al ser no cuello de botella, van a tener una capacidad de producción mayor que la que tiene efectivamente el cuello de botella, ¿sí? Entonces regulamos todo el ritmo de trabajo como para poder mantener siempre abastecido el cuello de botella y no perder producción que luego no podemos recuperar. Entonces, como les decía recién, un cuello de botella es la estación con mayor utilización y menor capacidad en el largo plazo, ¿sí? Se debe trabajar sobre maximizar todas las medidas de performance del cuello de botella mientras se trabaja a la vez para mejorar sus restricciones, ¿sí? El sistema tiene que alimentar el cuello de botella para poder trabajar bien y a la vez tenemos que trabajar bajo un esquema de mejora continua para poder mejorar sus restricciones y que pueda elevar su tasa de producción. Las estaciones no cuello de botella van a poder ajustar su utilización para poder compensar las ineficiencias, ¿sí? Aunque eso el cuello de botella no lo puede hacer porque no tiene ningún tipo de capacidad ociosa, no tiene ningún tipo de capacidad extra, así como viene dado el sistema, ¿no?, como para poder compensar sus propias ineficiencias o las ineficiencias de las estaciones que tiene más cerca y son las que la están alimentando. Entonces, una estación con alta capacidad de fabricar, ¿sí?, puede volverse igualmente un cuello de botella. Hay que tener cuidado con esto. Por eso hablamos de mayor utilización y menor capacidad en el largo plazo. Porque una estación o una máquina que viene dada por el fabricante con una alta capacidad se puede transformar en un cuello de botella porque tiene pérdidas asociadas a defectos, baja disponibilidad o una baja de eficiencia. Hay estaciones que no necesariamente por tener la menor capacidad dada por su tasa de producción del fabricante son las que van a ser cuello de botella, sino de que esto hay que ir y observarlo en la línea. No nos podemos guiar por la chapita de cada una de las máquinas, sino que tenemos que ir a ver cuál es el cuello de botella real de la línea. Y después vemos por qué es el cuello de botella. Si efectivamente por la capacidad dada por el fabricante o porque tiene muchos problemas para poder funcionar de forma estable. Entonces, siempre es mejor tener el cuello de botella lo más cerca del principio de línea posible. Esto sería genial porque automáticamente regula todo lo que viene después, ¿sí? Entonces el cuello de botella al principio permitirá marcar el ritmo al resto de la línea ya desde el comienzo de la producción y desde el comienzo del viaje de la información y materiales. Esto se asimilaría mucho más a lo que es una línea Conway. Para poder mejorar la performance podemos seguir los criterios de la meta establecidos por Goldratt justamente en el libro que lleva este nombre, que hablaba sobre que tenemos que buscar mejorar las medidas de performance dentro de lo que es el cuello de botella bajo lo que él llamaba teoría de las restricciones. Entonces definía un método de 5 pasos para poder trabajar sobre esto, que era identificar las restricciones, ¿sí? Identificamos el cuello de botella, cuáles eran los problemas que tenía y realmente cuál es la restricción de la línea. Tenemos que explotar estas restricciones. Esto que les decía de que todo el sistema tiene que trabajar para que el cuello de botella no pierda ni un minuto en la línea, porque eso sería un minuto perdido en todo el sistema de producción. No hay forma de recuperar el tiempo perdido en el cuello de botella. En el tercer paso hay que subordinar todo a la restricción. ¿Qué quiere decir esto? Ajustar las utilizaciones del resto de las estaciones como para que no generen desperdicios en el sistema. Y en el punto número 4 vamos a buscar elevar las restricciones del sistema, ¿sí? Tenemos que buscar
¿Qué es lo que hace al cuello de botella, como para poder tomar decisiones para mejorar esa situación, aumentar su capacidad de producción y mejorar la performance general de la línea de trabajo? Y por último, volver a comenzar desde el paso 1. Entonces, bajo este enfoque de mejora continua, se busca mejorar las restricciones de un cuello de botella sistemáticamente y haciendo un trabajo que realmente nunca termina, porque nunca podemos eliminar los cuellos de botella, pero siempre podemos mejorar la performance. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que vamos a estar tomando para trabajar sobre esto? La principal diferencia de las dos líneas es cómo se controlaba el flujo, ¿sí? Una estaba todo regulado por el cuello de botella y la otra estaba todo regulado por la cantidad de inventario en línea. Una línea puede ser más apropiada para un tipo de producto que otro, ¿sí? Esto depende de cada uno de los casos y sobre cómo efectivamente se puede llegar a adaptar las propiedades y ventajas de cada una. Una línea ConWhip suele ser más apropiada para líneas en las que se trabaja con un producto por orden, como puede ser un auto o un batch. Representa un flujo más lento y más claro. Bajo este criterio, su funcionamiento se hace más sencillo, al igual que su programación y su optimización. Y una línea DBR resulta mucho más apropiada para líneas de producción masiva a tasas de producción muy altas, con un flujo mucho mejor regulado, lo que permite un muy buen aumento de las medidas de performance y, a la vez, la baja de los costos. De esta forma, la centralización sobre la utilización, capacidad, balanceo de cargas de trabajo y explotación del cuello de botella toma mucha más preponderancia, ¿sí? Y la línea DBR realmente va a mejorar si tiene todo un sistema de mejora continua atrás, trabajando sobre la regulación de su flujo y sobre el aumento de las medidas de performance. Por lo cual, sea cual sea el tipo de flujo que vayamos a elegir, push, pull, ConWhip, DBR o un mix de cualquiera de todas estas, lo que tenemos que hacer es siempre buscar minimizar el inventario y siempre buscar mejorar las medidas de performance de nuestro sistema. ¿Ok? Hasta aquí entonces con esta lección de cómo crear y gestionar flujos ConWhip y DBR. Nos encontramos de nuevo más adelante. Hasta luego.